El día comenzaba siempre igual. Con el olor a barro húmedo y café. La olla de peltre, negra por tantos años de servicio, ya estaba sobre el fuego bajo. Canela, piloncillo, y el café de grano que yo mismo molía en el metate pequeño que fue de mi madre. Era un ritual. Un ancla en el mar revuelto de mis días. El sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo de baldosas rojas. Afuera, en mi pequeño patio, los chiles serranos ya mostraban su color, un rojo intenso que prometía picor y sabor. Cuidar de mis plantas era otro de mis rituales. Hablarles en voz baja. Sentir la tierra entre mis dedos. Era una conversación silenciosa que entendíamos solo la tierra y yo. Ese día, el aire se sentía distinto. Pesado. Cargado con una tormenta que no estaba en el cielo, sino en mi pecho. Ricardo, mi hijo, y su esposa, Silvia, iban a venir. No era domingo, así que no era la visita obligada de la semana. Cuando venían entre semana, nunca era para ver cómo estaba el viejo. Era para pedir algo. Preparé la cafetera más grande. Y saqué las tazas buenas, las que mi difunta esposa, Elena, guardaba para las ocasiones especiales. Para mí, cualquier día que pudiera respirar era una ocasión especial, pero para ellos, la ocasión especial era cuando necesitaban mi firma o mi dinero. Llegaron puntuales. Eso siempre lo eran. La puntualidad es una virtud cuando se trata de cobrar una deuda o pedir un favor. Ricardo me dio un abrazo que no llegó a sus ojos. Silvia me dio un beso en la mejilla que se sintió como el roce de un papel de lija. Se sentaron a la mesa de la cocina, el lugar donde se habían tomado todas las decisiones importantes y dolorosas de mi vida. Les serví café. Silvia arrugó la nariz. Papá, ya le he dicho que ese café de olla le va a hacer daño. Tanta azúcar. Debería comprar una de esas máquinas modernas, de cápsulas. No respondí. Solo empujé la azucarera hacia ella, un gesto pequeño y mudo que ella ignoró. Ricardo fue directo al grano, como siempre. No tenía tiempo para los rodeos de la cortesía. El tiempo, para él, era dinero que estaba perdiendo. Papá, tenemos que hablar de la pensión. Tomé un sorbo de mi café. El calor me reconfortó la garganta. El sabor amargo y dulce me recordó que así era la vida. ¿Qué pasa con la pensión?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, como sabes, las cosas están difíciles, comenzó Ricardo. Era la misma introducción de siempre. Las cosas siempre estaban difíciles para ellos. La colegiatura del niño, la hipoteca de la casa nueva, el coche que ya no era del año. Una lista interminable de necesidades que ellos mismos creaban. Y hemos estado pensando. Tú ya no necesitas tanto dinero. Vives aquí, no pagas renta, tus gastos son mínimos. Nosotros, en cambio. Silvia tomó la palabra, con esa voz suave y filosa que usaba cuando quería convencer a alguien de hacer algo en contra de su voluntad. Lo que Ricardo quiere decir, suegro, es que sería más práctico si nos dieras tu pensión cada mes. Nosotros la administraríamos. Te daríamos un poco para tus cosas, claro, para tus chiles y esas cosas. Pero el resto lo usaríamos para la familia. Para tu nieto. Piensa en tu nieto. Siempre era el nieto. Un escudo humano para sus ambiciones. Miré mis manos, apoyadas sobre la mesa. Manos agrietadas por décadas de trabajo bajo el sol, en la construcción. Manos que habían levantado muros, cargado bultos de cemento, que habían construido la casa donde ellos vivieron sus primeros años. Manos que les dieron todo lo que nunca tuve. Mi pensión, dije en voz baja, es mía. Se hizo un silencio denso. Un silencio que podías cortar con un cuchillo. Ricardo parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. Papá, no seas difícil, dijo, su tono cambiando de la súplica a la impaciencia. Es lo lógico.
Es por el bien de la familia. ¿El bien de cuál familia?, pregunté. La que solo me visita cuando se le acaba el dinero, la que me llama para que cuide al niño solo cuando tienen una fiesta, la que me cambió el plan del teléfono a uno más barato sin preguntarme, ¿por qué? ¿El viejo no usa internet? Cada palabra era una piedra que había cargado por años. Y ahora, las estaba poniendo sobre la mesa, una por una. Silvia se puso de pie. Su rostro era una máscara de indignación. No puedo creer lo que estoy escuchando. Después de todo lo que hacemos por ti, te visitamos, nos preocupamos. Se preocupan por mi cuenta de banco, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no tembló. Ricardo se levantó también, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las tazas de café temblaron. Esto es increíble, ¿sabes qué eres, papá? Eres un egoísta. Un viejo egoísta que prefiere tener su dinero guardado a ayudar a su propia sangre. Egoísta. La palabra se quedó flotando en el aire de la cocina, junto al vapor del café. Se metió en mis oídos y se instaló en mi corazón, no como una herida, sino como una llave. Una llave que abría una puerta que había mantenido cerrada por décadas. No dije nada más. Los vi salir, dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Escuché el motor de su coche caro alejarse por la calle. Y me quedé solo. Pero por primera vez, la soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como un espacio. Un espacio para respirar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Del otro lado de la calle, vi a Sofía, la hija de mi vecina Carmen. Estaba sentada en el escalón de su puerta, con un libro grueso sobre las rodillas y una lámpara de pilas, porque la luz del atardecer ya no era suficiente. Estudiaba siempre. Con una determinación que me recordaba a un árbol joven creciendo en una grieta del pavimento. Fuerte. Imparable. Carmen, su madre, trabajaba limpiando casas. 2, a veces 3 turnos al día. Todo para que Sofía pudiera soñar con ser doctora. Lo sabía porque a veces, cuando regaba mis plantas, Carmen y yo cruzábamos algunas palabras. Me contaba de las buenas notas de su hija, del orgullo que sentía, y de la preocupación que le carcomía el alma por no saber cómo pagaría la universidad. Egoísta. La palabra de mi hijo resonó de nuevo. Miré mis manos otra vez. Estas manos habían construido una vida para ellos. Y ellos la habían desmantelado con su codicia. ¿Qué haría ahora con lo que me quedaba? ¿Dejar que se pudriera en una cuenta de banco hasta que ellos pudieran reclamarlo con un acta de defunción? No. En ese momento, una claridad fría y serena se apoderó de mí. No era ira. No era venganza. Era alineación. Como cuando colocas la última ficha de dominó y toda la hilera cae en una cascada perfecta. Al día siguiente, me puse mi mejor camisa. La que guardaba para las bodas y los bautizos. Fui al banco. El aire acondicionado del lugar se sentía antinatural, estéril. Olía a papel nuevo y a desinfectante. Le pedí a la joven del mostrador que me trajera mi estado de cuenta. Lo miré por un largo rato. Era el trabajo de toda una vida, convertido en una serie de números en una hoja de papel. Ahorros, inversiones pequeñas, la pensión que se acumulaba mes a mes. Era una suma considerable. Una suma que mi hijo y mi nuera veían como su herencia anticipada. Quiero retirar la mayor parte, le dije a la joven. Me miró con sorpresa. Luego con sospecha. Señor, es una cantidad muy grande, ¿está seguro? ¿Quiere hablar con un asesor? Estoy seguro, respondí. Y mi único asesor soy yo. El proceso fue largo. Papeles. Firmas. Preguntas. Me trataron como a un niño, como a un viejo senil que no sabía lo que hacía. Pero me mantuve firme. Cada firma era un acto de liberación. Cada papel que sellaban era un muro que construía a mi alrededor.
Un muro no para aislarme, sino para protegerme. Salí del banco con un cheque de caja en el bolsillo de mi camisa. Se sentía pesado. Pesado como una responsabilidad, pero también ligero como una promesa. No fui a casa. Crucé la calle y toqué la puerta de Carmen. Ella abrió, secándose las manos en el delantal. Se veía cansada. Sus ojos tenían las marcas de noche sin dormir. Don Arturo, dijo, sorprendida. ¿Se le ofrece algo? Quisiera hablar con usted y con su hija, dije. Si no es molestia. Nos sentamos en su pequeña sala. Olía a frijoles y a esperanza. Sofía se sentó frente a mí, con sus ojos grandes y curiosos fijos en los míos. Saqué el cheque del bolsillo y lo puse sobre la mesita de centro. Carmen ahogó un grito. Sofía se quedó sin aliento. Don Arturo, ¿qué es esto?, preguntó Carmen, con la voz temblorosa. Es el trabajo de mi vida, respondí. Y quiero que sea el comienzo de la vida de su hija. Esto es para la Universidad de Sofía. Para sus libros, su matrícula, para que pueda estudiar sin que su madre tenga que dejarse la vida en ello. Para que pueda ser la doctora que quiere ser. Carmen empezó a llorar, en silencio. Lágrimas grandes y lentas que rodaban por sus mejillas. Sofía me miraba, con una mezcla de incredulidad y una gratitud tan profunda que me hizo sentir humilde. Pero, ¿por qué?, susurró Sofía. Nosotros no somos su familia. La miré. Vi en ella la decencia. El esfuerzo. El respeto. Vi todo lo que no veía en mi propia casa. A veces, dije, y mi voz se quebró un poco, la familia no es la que lleva tu sangre. Es la que respeta tu alma. Los días que siguieron fueron extraños. Hubo llamadas de Ricardo. Primero confusas. Luego exigentes. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cansara. Borraba los mensajes de voz sin escucharlos. El silencio se convirtió en mi respuesta. En mi escudo. Finalmente, un sábado por la mañana, se presentaron en mi puerta. No tocaron. Ricardo usó la llave que todavía tenía. Entraron como si la casa fuera suya. Papá, ¿qué demonios hiciste?, gritó, agitando un papel en la mano. Una notificación del banco. Silvia estaba detrás de él, con los brazos cruzados. ¿Le diste nuestro dinero a unos extraños, el dinero de tu nieto? ¿Te has vuelto loco? Yo estaba en la cocina, colando mi café. No me di la vuelta. No era su dinero, dije con calma. Era mío. Es la herencia, nuestra herencia, replicó Silvia. La herencia se recibe cuando alguien muere, dije, sirviendo el café en mi taza de barro. Y yo, como pueden ver, todavía estoy muy vivo. Y egoísta. Les di la espalda y caminé hacia mi patio. Me senté en mi silla de siempre, con mi café humeante en la mano. El sol calentaba mi rostro. Mis plantas de chile estaban floreciendo. Los escuché gritar un poco más. Amenazar con abogados, con declarar que no estaba en mis cabales. Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Eran como el ladrido de un perro lejano. Ruido. Nada más. Eventualmente, se fueron. Esta vez, el portazo fue aún más fuerte. Supongo que era lo último que les quedaba. Unos meses después, vi a Sofía salir de su casa con una bata blanca en una funda de plástico. Iba a su primera clase en la Facultad de Medicina. Me vio a través de la reja y me sonrió. Una sonrisa genuina, llena de luz. Levantó la mano en señal de saludo. Yo levanté mi taza de café. Mi hijo me llamó egoísta. Quizás tenía razón. Dejé de vivir para ellos y empecé a vivir para mí. Dejé de ser su cajero automático y me convertí en el arquitecto de mi propia paz. Si eso es ser egoísta, entonces lo soy. Y nunca en mi vida me había sentido tan completo. El dinero no me había dado la felicidad.
pero me había dado la libertad de ponerlo donde realmente importaba. No en una casa más grande o en un coche más nuevo, sino en el futuro de una joven que miraba el mundo con ojos agradecidos. Esa mañana, el café de olla sabía a justicia. Sabía a dignidad. Sabía a un nuevo comienzo. Y mientras el sol se levantaba, yo también sentía que me levantaba con él, por primera vez en muchos, muchos años. Ya no era invisible. Ya no era un recurso. Era Arturo. Un hombre viejo en su jardín. Libre. Las semanas se convirtieron en meses. La rutina se asentó en un nuevo ritmo, uno más tranquilo y deliberado. El teléfono dejó de sonar con la insistencia de antes. Supongo que sus abogados les dijeron la verdad, un hombre en su sano juicio puede hacer lo que quiera con su dinero. La palabra loco es fácil de decir en una cocina, pero difícil de probar en un juzgado. Empecé a redescubrir pequeñas alegrías. Pasaba más tiempo en la plaza del pueblo, jugando dominó con viejos amigos que había descuidado. Hombres como yo, con historias grabadas en las arrugas de sus rostros. No hablábamos mucho de nuestras familias. Entendíamos, sin necesidad de palabras, que hay dolores que se llevan en silencio. El traqueteo de las fichas sobre la mesa de madera era nuestra conversación. Un 6 doble. Un 3,5. Cada jugada era un pequeño presente, un momento de concentración que borraba el pasado y el futuro. Un día, mientras jugaba, Ramiro, mi compañero de juego, me miró por encima de sus lentes. «Te ves diferente, Arturo», dijo. «Más ligero». Sonreí. «Es que dejé de cargar peso que no era mío, Ramiro». Él asintió lentamente, entendiendo perfectamente. Puso una ficha en la mesa con un golpe seco. A veces, es la única manera de no romperse la espalda. Empecé a trabajar en mi taller de nuevo. Había sido carpintero de oficio antes de la construcción. Mis manos todavía recordaban el tacto de la madera, el olor del cedro y el pino. Desempolvé mis viejas herramientas. El serrucho, el cepillo, los formones. Estaban oxidados por el desuso. Pasé días limpiándolos, afilándolos, devolviéndoles la vida. Era como si al cuidarlos, me estuviera cuidando a mí mismo. Construí una pequeña mecedora. Sin un plan. Sin un propósito. Solo por el placer de ver cómo las piezas encajaban, cómo la madera informe se convertía en algo bello y útil. Cuando la terminé, la puse en mi patio, junto a los chiles. Era para mí. Solo para mí. De vez en cuando, recibía una carta de Sofía. No eran frecuentes, pero cada una era un tesoro. Me contaba de sus clases de anatomía, de la dificultad de la bioquímica, del asombro que sentía al aprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Sus letras eran claras y firmes, como ella. En cada carta, incluía una frase: «Gracias a usted, estoy un paso más cerca». Nunca lo olvidaré. Guardaba esas cartas en una pequeña caja de madera que yo mismo había hecho. La caja donde Elena guardaba sus hilos y agujas. Era mi nuevo tesoro. No eran números en un estado de cuenta. Era la prueba tangible de que mi vida, mi trabajo, había servido para algo bueno. Algo que crecería y daría frutos mucho después de que yo me hubiera ido. Un domingo, mientras escuchaba una vieja canción de Javier Solís en la radio, alguien tocó a mi puerta. No con la urgencia de mi hijo, sino con una suavidad que casi no escuché. Era Carmen. En sus manos traía un plato cubierto con una servilleta. «Don Arturo», dijo con una sonrisa tímida. «Hice mole. Pensé que quizás le gustaría probarlo». El aroma que se escapaba del plato era glorioso. Chiles, chocolate, especias. El olor de una fiesta, de una celebración. «Pase, Carmen, pase». Estaba a punto de comer unos frijoles tristes. Comimos juntos en la mesa de la cocina. La misma mesa del enfrentamiento. Pero ahora, el aire era diferente.
Estaba lleno de una camaradería silenciosa. Carmen me habló de su trabajo, de sus esperanzas para Sofía. Yo le hablé de mis plantas, de la mecedora que había construido. Era una conversación sencilla, entre dos personas que entendían el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo. Cuando se fue, me di cuenta de que la casa no se sentía tan vacía. La presencia amable de Carmen había dejado un eco de calidez. El golpe final, la ruptura definitiva, llegó un par de meses después. Recibí una carta oficial de un bufete de abogados. Ricardo y Silvia intentaban declararme incompetente para manejar mis asuntos. La carta estaba llena de términos legales fríos y crueles. Senilidad, decisiones erráticas, vulnerabilidad a la manipulación externa. Leí la carta 2 veces. No sentí rabia. Sentí una profunda y helada tristeza. Habían llegado a eso. A intentar despojarme no solo de mi dinero, sino de mi mente, de mi identidad. Al día siguiente, volví al banco. Esta vez, pedí hablar con el gerente. Un hombre joven con un traje impecable. Le expliqué la situación. Le mostré la carta. Luego le di mis instrucciones. Cerré todas mis cuentas. Abrí un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable. Nombré a Sofía como la única beneficiaria de todo lo que me quedaba después de mi muerte. Y nombré a Ramiro, mi amigo del dominó, como el albacea. Alguien en quien confiaba. El gerente del banco me miró con una nueva clase de respeto. Está en su derecho, señor, dijo simplemente. Después, fui a ver a un notario. Cambié las escrituras de mi casa. La puse también a nombre de Sofía, con una cláusula que me permitía vivir en ella hasta el día de mi muerte. Era mi hogar. Y quería que siguiera siendo un hogar para alguien que lo valorara. Cuando salí de la notaría, sentí como si me hubiera quitado un abrigo pesado que había llevado puesto durante años. Estaba limpio. Vacío. Pero no en un mal sentido. Era el vacío de un campo arado, listo para una nueva siembra. La respuesta a sus acciones legales fue simple. Mi abogado envió los documentos del fideicomiso y las nuevas escrituras a su abogado. No hubo más que decir. El juego había terminado. Yo había puesto la última ficha. Una tarde, Ricardo apareció solo. Se veía más viejo. Derrotado. ¿Por qué, papá?, preguntó, de pie en mi puerta. No lo invité a pasar. ¿Por qué tanto odio? Lo miré. Ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño que llevaba su rostro. No es odio, Ricardo. Es la consecuencia. Cosechas lo que siembras. Durante años, sembraste indiferencia y codicia. Esto es lo que ha crecido. Era nuestro futuro. El de tu nieto. Tu futuro lo construyes tú, con tu trabajo, como yo construí el mío. Y el futuro de mi nieto está en tus manos, no en mi cartera. Enséñale a valorar a las personas, no a las cosas. Esa será la mejor herencia que puedas darle. Se quedó sin palabras. Vio la mecedora en el patio. Vio las plantas florecientes. Vio que mi mundo seguía girando sin él. Y creo que eso fue lo que más le dolió. Darse cuenta de que ya no era el centro. Cerré la puerta. Suavemente. Sin un portazo. No era necesario. Mi vida ahora es una sinfonía de pequeñas cosas. El sabor del primer sorbo de café por la mañana. El calor del sol en mi espalda mientras cuido el jardín. El sonido de la risa de Sofía cuando viene de visita en sus vacaciones. Me trae libros y me cuenta historias del hospital. Dice que quiere especializarse en geriatría. Quiere cuidar a los viejos. A veces, me siento en mi mecedora al atardecer, y pienso en Elena. Me pregunto qué pensaría de todo esto. Creo que lo entendería. Ella siempre vio el corazón de las personas. Y sabía que el mío, después de tanto tiempo, finalmente había encontrado la paz.
No soy rico. No tengo grandes posesiones. Mi casa es pequeña. Mi vida es sencilla. Pero soy dueño de mis días. Soy dueño de mi silencio. Y he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das libremente. Mi hijo me llamó egoísta, y al hacerlo, me dio el regalo más grande de todos, el permiso para hacerlo. El permiso para elegirme a mí. Y en ese acto, encontré una generosidad que no sabía que poseía. La generosidad de invertir en la bondad, donde quiera que la encuentres. Y eso, vale más que todo el dinero del mundo. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien necesita saber que no está solo.